Veremos ahora en detalle cada uno de los aspectos que contemplan los tres artículos que dicen relación con las causales de término del contrato de trabajo. El artículo 159 nos muestra en primer lugar el mutuo acuerdo de las partes. Como es mutuo acuerdo, entonces se entiende que se verá en su momento cuál es ese acuerdo. Tanto trabajador como empleador quedan libres de ver las circunstancias que podrían dar origen a esto. Lo importante es que el acuerdo al que se llegue tiene que constar por escrito. Aquí no hay obligación ni del empleador hacia el trabajador, ni del trabajador hacia el empleador para que se llegue a un acuerdo, porque si no, no sería acuerdo, ¿verdad? El punto 2 nos habla de que cuando el trabajador va a renunciar, también tiene que avisarle a su empleador un mes antes. En el punto 3 nos están hablando de los contratos de plazo fijo, que por cierto, una vez que se cumpla ese plazo, da origen a que se termine el contrato. Se nos aclara de inmediato que cuando se nos contrata por un periodo determinado de tiempo, este no puede ser superior a un año. Es decir, nuestro contrato de trabajo no podría decir que nos contratan por 13, 14 o 15 meses. El máximo es un año. Por cierto, esto no quiere decir que terminado el año, si es que fuera así el plazo, la persona no va a poder seguir en la empresa. Por cierto que sí, porque se le podrá renovar el contrato por el periodo que sea. Y también el punto 3 del artículo 159 nos aclara en qué situación o en qué ocasión, mejor dicho, un contrato de plazo fijo se transforma en indefinido. Primero nos menciona el caso típico que hay de que a veces se contrata a algunas personas por un determinado periodo de tiempo, se les termina el contrato, se les hace el finiquito, se deja pasar un tiempo, se les vuelve a contratar y así están. Entonces la ley, para proteger al trabajador, dice acá que si esta situación se mantiene por 15 meses y dentro de esos 15 meses la persona ya ha trabajado 12, quiere decir entonces que el último contrato que le hicieron ya lo transforma en un contrato de duración indefinida. ¿Ya? También se señala de que si el contrato de trabajo terminara hoy, por ejemplo, y la persona sigue trabajando mañana y pasado mañana y así se sigue presentando a la empresa, eso se entiende que es con conocimiento del empleador. Por lo tanto, si se da esa situación, la ley dice que eso también lo transforma ya en un contrato de duración indefinida. Y por último, nos habla de las renovaciones. Cuando hablamos de renovación, quiere decir que se terminó el plazo del contrato y se llegó a un acuerdo con el trabajador para que continúe prestando servicio, ya sea por similar periodo de tiempo o no. Se pueden mantener o cambiar las condiciones. Lo importante es que acá no hay finiquito, sino que simplemente se vuelve a continuar con la relación laboral, ya sea con un anexo de contrato u otro, ¿verdad? Por lo tanto, si se terminó el contrato de trabajo hoy día y se renovó, esa sería la primera renovación. Si después vuelve a terminar ese nuevo periodo y se vuelve a renovar, ahí estaríamos ante la segunda renovación y en ese caso la ley dice que también ahí se transformaría ya en indefinido. El punto cuarto nos habla de la muerte del trabajador. Lo que es obvio, ¿cierto? Termina la relación laboral, pero la ley lo coloca acá para que no se presente la situación de que algún familiar directo, como un hijo, por ejemplo, se presente a la empresa diciendo que él va a asumir las funciones que tenía su padre ya fallecido. La ley aclara que no, que la muerte del trabajador ya es causal de término del contrato porque la relación es individual. Tenemos también la conclusión del trabajo o servicio que da origen al contrato, lo que significa que se está hablando de labores en las que a uno se le contrata sin un periodo de tiempo, sino que para que haga una determinada labor. Por ejemplo, si en un fondo me contratan para podar árboles. Está claro que cuando pode el último árbol, se terminó mi contrato. No se establece el tiempo, puede ser una semana, 15 días, un mes o más, ¿verdad? El hecho es que eso también da origen a término del contrato, según lo establece el artículo 159 en su punto 5. Y en el punto 6 me hablan de que se puede terminar el contrato por un caso fortuito de fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor alguna situación imprevista que haga que la empresa ya no pueda seguir funcionando.
como podría ser un incendio, podría ser un terremoto, cualquier otra catástrofe, ¿cierto? Algo imprevisto. No cabe aquí el tema de la quiebra, porque la quiebra es un dato o una situación comercial que es el resultado de una mala gestión administrativa. Por lo tanto, no es algo imprevisto. Entonces, como podemos apreciar, acá en ninguna de las causales, de estas 6 causales, se le está causando daño al trabajador, porque han sido convenidas de mutuo acuerdo en realidad todas, ¿verdad? Excepto la número 6 o la número 4, ¿ya? Pero no hay daño al trabajador que le esté causando la empresa, por lo tanto, no hay pago de la indemnización por año de servicio, por cualquiera de estas causales. O sea, el trabajador se va con los bolsillos vacíos, excepto obviamente que tendrán que pagarle los días trabajados y el feriado proporcional que corresponda. El artículo 160 ahora. Acá se establecen una serie de situaciones en las que se refleja que el trabajador ha tenido una mala conducta. Por ejemplo, el punto 1 me habla de conductas indebidas de carácter grave y se detallan 4 conductas de este tipo. Veamos de que acá se señala que estas causales tienen que estar debidamente comprobadas. Por lo tanto, acá no basta la palabra del empleador para que diga que el trabajador no tiene probidad. Por ejemplo, que tuvo una conducta inmoral. Tiene que tener pruebas para ello. En el punto 2 se habla de negociaciones que pueda ejecutar una persona y que tengan que ver con la misma actividad de la empresa, ¿ya? Si hace esto el trabajador en forma particular, podría ser una causal de despido, pero siempre y cuando se lo hayan prohibido expresamente en el contrato. Si no es así, no se le podría aplicar al menos esta causal como de término de su contrato. En el punto 3, este artículo 160 nos dice en qué ocasiones se le puede terminar el contrato a una persona que falta sin causa justificada y se dan la cantidad de días que puede faltar. Pero también se señala algo muy importante y es el hecho de que sin importar la cantidad de días, o sea, podría ser la primera vez que falta, un trabajador se le podría despedir aplicando este punto siempre y cuando la labor que él realiza, ¿cierto?, tenga una importancia tan fundamental que el abandono signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. Si es así, entonces el trabajador, con una vez que falte, vuelvo a repetir, sin causa justificada, podría ser despedido aplicándosele este punto. Y el punto 4 del artículo 160 nos habla del abandono del trabajo y se dan 2 situaciones que son consideradas por abandono del trabajo. La salida, ¿cierto?, sin pedirle permiso a nadie de la oficina, o bien la negativa a trabajar, ¿ya? O sea, la persona llegó a su empleo, pero se niega a trabajar por cualquier razón que pudiera argumentar. Pero aún así, aún estando presente en su empleo, ¿ya? Porque ella podría decir, no, pero es que yo fui, no me pueden acusar de abandono porque yo fui. Sí, fue a la empresa, pero se negó a trabajar, ¿cierto?, en algo que está estipulado en el contrato. Por lo tanto, eso también se considera como abandono del trabajo. Y el punto 5 y 6 nos hablan de situaciones que pueden ser temerarias en el punto 5, ya sea que se hacen actos, ¿no es cierto?, o bien que no se hacen, omisiones, eh, y que puedan afectar el funcionamiento de la empresa o la salud de los trabajadores. Y en el punto 6 nos hablan de algo intencional, ¿cierto?, que una persona es sorprendida haciendo algo intencional en las instalaciones, maquinaria, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. Y finalmente tenemos el punto 7, que es muy interesante porque me habla del cumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Por lo tanto, acá, por ejemplo, se podría aplicar esto cuando una persona llega atrasada constantemente, porque en el contrato aparece el horario de trabajo, ¿verdad? Pero si es constante, no es una vez al mes de repente, no, pero es constante, es la costumbre de la persona llegar atrasada, se le podría aplicar, por ejemplo, este punto, ¿ya? Ahora bien, ojo con este punto número 7 porque si lo analizamos, es un punto que también puede aplicar el trabajador. El trabajador también podría considerar en un momento dado que su empleador está faltando gravemente a las obligaciones que le impuso el contrato, porque el contrato de trabajo contempla obligaciones para ambas partes, que podría ser, por ejemplo, el atraso reiterado en el pago de remuneraciones.
Si es así, el trabajador podría autodespedirse, esto se conoce como la autorrenuncia, ¿cierto? Y dejar de trabajar haciendo llegar una carta a la empresa explicando por qué se retira y, por cierto, a la inspección del trabajo, ¿ya? Entonces, si fuera así y la inspección del trabajo le da la razón al trabajador, entonces solo en ese caso la empresa estaría obligada a pagarle el mes por año al trabajador, ¿ya? Porque por cualquiera de las otras causales de este artículo, de la 1 a la 6, ¿cierto? El trabajador no tiene derecho, por cierto, a la indemnización por año de servicio porque son situaciones que él ha cometido. A él no se le está causando un daño, todo lo contrario, ¿ya? Pero si el trabajador, él aplica el punto 7 de este artículo 160 y la inspección del trabajo falla a favor de él, entonces solo en ese caso la empresa estaría obligada a pagarle la indemnización por años de servicio, ¿ya? De lo contrario se va igual con los bolsillos vacíos. Recordemos que siempre el trabajador va a tener derecho a que se le cancelen los días trabajados y el feriado proporcional. El artículo 161 ahora. Entonces, este artículo es el único que da derecho a que el trabajador pueda recibir el pago del mes por año, ¿ya? Es el único. Y es cuando la empresa manifiesta necesidad especial. O sea, acá el trabajador no se ha portado mal, no ha hecho nada, pero hay situaciones en la empresa que ameritan pedirle que se retire. Podría ser, por ejemplo, una disminución de ingresos, ¿ya? Podría ser también la modernización de la empresa y el trabajador se quedó desfasado en conocimientos, etcétera, ¿ya? Eh, Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa comienza a tener un mercado en el extranjero y requiere que todo su personal se maneje en el idioma inglés. Y bueno, si el trabajador no se maneja en ese idioma y hacer un curso y poder dominarlo le va a costar a lo mejor un año o más. Entonces la empresa podría tomar la decisión de decir, sabe que esta persona lamentablemente no va a poder seguir con nosotros y la desvincula. Pero en ese caso ahí sí que le estaría causando un daño al trabajador y por lo tanto en ese caso la ley obliga a la empresa a pagarle el mes por año que corresponda. Entonces ahí saldría con un dinero el trabajador. En resumen, el Código del Trabajo contempla 3 artículos para poner término a la relación laboral. Son el 159, donde hay mutuo acuerdo, ¿cierto? En general, no hay indemnización. El artículo 160, donde se ven las faltas que ha provocado el trabajador, pero también podría ser el empleador con el tema de la autorrenuncia. Pero, en definitiva, este artículo no da derecho a que el trabajador reciba indemnización, ¿cierto? A no ser que él se haya autodespedido. Y finalmente tenemos el artículo 161, que es el único que permite que el trabajador sí reciba el pago del mes por año, porque acá se está aplicando las necesidades de la empresa. Ahí tendríamos entonces todo lo que se podría citar en lo relativo al término del contrato de trabajo.